Listo, ya estamos grabando. Pues vamos a comenzar con la clase de hoy. Les voy a compartir pantalla y pues bueno, ya estamos empezando con la parte práctica de estas sesiones. Y lo primero que vamos a ver, el primer estilo literario que vamos a ver es la narrativa. Entonces, ya estamos en la clase de narrativa parte 2, aunque es la primera clase en la que vamos a tocar tal cual la narrativa, pero bueno, estamos en esta parte de las sesiones. Para lo que vamos a hacer, nos vamos a basar mucho en el estudio inductivo de la escritura. Si ustedes conocen a Oscar y a Carolina, ellos usan mucho este tipo de estudio, el estudio inductivo. ¿De qué trata el estudio inductivo? Básicamente es el estudio que busca dentro del texto bíblico. Esto de buscar las respuestas dentro del texto se le conoce como exégesis. Es la idea de que yo voy a interpretar el texto de acuerdo a lo que dice el texto. Lo contrario es lo que a veces solemos hacer, de yo ya tengo una idea predefinida y busco que esa idea y busco que el texto se acomode a la idea que yo ya tengo predefinida. Y eso lo hacemos mucho. Poco a poco tenemos que irnos entrenando a dejarlo de hacer así y de básicamente ir a contestar nuestras dudas en el mismo texto. Y voy a insistir, esto es lo que se le conoce como exégesis. ¿Y en qué consiste el estudio inductivo de las escrituras? En tres pasos. El primero y el más arduo, el que va a costar más trabajo, es el de observación. Básicamente la observación se trata de buscar dentro del texto o dentro de toda la Biblia las respuestas. Y es estar leyendo, es estar analizando cada palabra, ver cómo se interrelacionan, qué es lo que quiere decir el autor. Es estar leyendo bien. ¿Recuerdan la clase pasada que vimos acerca de la lectura de comprensión? Pues bueno, eso es parte de la observación. Hay que estar analizando, hay que estar leyendo bien, hay que estarla releyendo, hay que estar leyendo en diferentes versiones. Y eso, nos va a ayudar a tener más claridad de lo que realmente dice el texto. El segundo paso del estudio inductivo de la escritura es la interpretación. Una vez que yo ya tengo claro qué es lo que dice el texto, cómo se interrelacionan las palabras, cómo es el flujo de ideas, yo lo que voy a hacer es, bueno, esto es lo que dice, entonces, ¿qué significa? Para eso, pues bueno, tenemos que contestar una pregunta antes y es, ¿qué significaba para la audiencia original, para aquellos que recibían originalmente ese texto? Y de ahí ya podemos extraer el principio y extrapolarlo a qué significa entonces para mí. No, no en el sentido de que, bueno, yo le doy el significado, no, sino que ya una vez que tienes el significado, eso ya lo puedes trasladar a tu vida misma, a cómo tú lo puedes entender. Y una vez que ya lo entiendes para tu vida, pasamos eh, al tercer paso del estudio inductivo, que es la aplicación. Y básicamente es entender, bueno, esto es lo que significa y esta es la manera en que yo puedo aplicar esto que sé que significa el texto. Ya es lo último, básicamente, la aplicación. Ya es básicamente aterrizarlo en tu percepción, en tus pensamientos y en tu hacer, en lo que haces cada día. Este, y pues bueno, esos son los tres pasos principales. Obviamente en cada paso hay que hacer diferentes tipos de preguntas y hay que hacer diferentes tipos de análisis. Para efectos de lo que vamos a hacer, solamente vamos a hacer preguntas, preguntas al texto. Y de acuerdo al estilo literario, son preguntas un poco más específicas de acuerdo al estilo literario. Vamos a empezar con la narrativa y para esto ponerlo con más claridad, vamos a ver un ejemplo. Yo también hice mi tarea. Y la tarea que yo hice de la historia que seleccioné es la Torre de Babel, porque pues no es muy larga y creo que ilustra mucho de lo que vamos a ver.
Entonces, vamos a leer esta historia, la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Y dice lo siguiente, la voy a leer en versión NBI. Dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Ok. Esta es la historia, que supongo que en algún momento la han escuchado o la han leído. Y si nosotros nos quedamos con una interpretación superficial, podríamos inclusive tener ideas que no son correctas de Dios. Por ejemplo, alguna vez esta historia la platiqué con un amigo que no es cristiano y me decía, oye, pues qué mala onda Dios, ¿no? Porque pues, ¿por qué los confundió y por qué los desunió? Si realmente el hablar un mismo lenguaje los mantenía unidos y los mantenía como un solo pueblo. Ahí sí fue mala onda de Dios porque, pues porque hizo eso. Y sí, te quedas pensando así como, bueno, pues en una lectura superficial eso parece, ¿no? Pero hay que ver aquí cuestiones de motivaciones, por qué construyeron la ciudad y la torre, qué era lo que realmente quería Dios y qué fue lo que logró Dios con esa confusión. Entonces, hay que hacernos diferentes tipos de preguntas. Pero antes de eso, tenemos que ayudarnos del contexto inmediato. ¿Qué significa esto del contexto inmediato? Pues bueno, una es entender en qué momento se escribió esa historia, que era parte de la tarea que les dejé, que vieran en qué momento bueno, no se escribió la historia, sino en qué momento se está desarrollando la historia. En el caso de la Torre de Babel, es antes de la historia de Abraham. Y en ese sentido, pues pues es de las primeras historias de la Biblia, la Torre de Babel. Fue después del diluvio y antes de la historia de Abraham. En ese momento se está ubicando esta historia. Aquí parte de su tarea es ubicar también la historia, en qué momento de la historia de Israel, o de Judá, es que se desarrolla su historia, porque eso le da también un contexto y un matiz a la historia que van a estar revisando. También el contexto inmediato implica ver qué es lo que dice atrás y adelante del texto, atrás y adelante de la historia que acabamos de revisar. Por ejemplo, en Génesis 10, que es un capítulo antes, habla acerca de la descendencia de los hijos de Noé, y de que a través de esa descendencia se van a ir formando las diferentes naciones. Pero particularmente hay una que llama la atención, que tiene que ver con la historia que estamos revisando, que es la que se encuentra en el versículo 8, que estamos hablando de la descendencia de Cam, de donde salen los cananeos, y dice esta parte. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero en la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice, como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erec, Akkad y Calne, en la región de Sinar. Desde esa región, Nimrod salió hacia Asiria,
donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Calá y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Calá. Ok, da esta anotación el texto y la da por algo. Eh, Habla acerca de Nimrod, que fue alguien conocido o popular. ¿Y por qué fue conocido? Pues bueno, porque fue un valiente cazador ante el Señor, pero también porque fue el primer gran guerrero en la tierra. Ahora, ubiquémonos en el contexto histórico en que estaba sucediendo esto. Eran las primeras naciones. No es como que hubiera grandes imperios peleándose entre sí, sino pues eran pequeños pueblos que poco a poco iban creciendo hasta formar ciudades. Y en el caso de Nimrod, pues se le conoce como el primer gran guerrero en la tierra. Pero bajo ese contexto te pones a pensar, ¿por qué se necesitaría un gran guerrero en la tierra? Pues bueno, realmente lo que desarrolla Nimrod es que él va a empezar a guerrear, a pelear. Y esta historia se complementa con el hecho de qué es lo que hace Nimrod. Él funda las principales ciudades de reinos que fueron imperios, Babel, Nínive, en el caso de Asiria, y que fueron imperios que también en su momento fueron enemigos de Israel o de Judá. Entonces, realmente lo que nos está diciendo aquí el texto es de dónde surgieron todas estas naciones que tenían una mentalidad de imperio, de ir a conquistar, de ir a pelear, de ir a guerrear, que pues así es de como se le conoce al fundador, el primer gran guerrero. Y fueron naciones con las que principalmente tuvieron conflicto pues los israelitas. Entonces, pues desde aquí vemos que ya hay algo, ¿no? Que tenemos que relacionar y que ir viendo, ¿no? Acerca de quién es Nimrod y de la historia de Babel. También aquí hay que hacer una anotación que a lo mejor en el texto no está claro, pero que si investigan también les va a dar un poco más de luz. Y es que Babel se iba a transformar después en lo que iba a ser Babilonia. Babilonia es el imperio que conquistó Judá. Entonces, pues por ahí ya también empezamos a ver ahí una relación. Ok, esto es lo que dice antes de la historia de Babel. ¿Qué es lo que dice después? Después de la historia de Babel, empieza con la descendencia de Sem, de los cuales iban a descender los semitas, de ahí los hebreos, y de ahí los abramitas y los israelitas. De hecho, así termina esa parte del texto. En el versículo 26 dice, después de haber vivido 70 años, Terach tuvo a sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Eh, pues aquí ya empieza la historia de Abraham. Entonces, ubiquemos en qué contexto está desarrollándose la historia de la Torre de Babel. Está en medio de la narración del origen de las naciones. Y antes de la historia de Babel, habla de las naciones que no son elegidas como santas para Dios. Y después de la historia de Babel, como que es cuando ya retoma el foco de hacia dónde se va a ir, de hacia dónde se va a ir dirigiendo la narración, que es hacia el pueblo que Dios escogió a través de Abraham. Entonces, es como un punto crítico, un clímax, la historia de la Torre de Babel, que te va a llevar hacia donde Dios te va a señalar, que es, bueno, de todo esto que está pasando, yo hice algo al respecto, que es escoger a Abraham y a su familia para dar una gran bendición. Ok, ahora, en esto también hay que buscar las escrituras que tengan que ver con esta historia, con la historia de la Torre de Babel. Y resulta que yo me encontré con dos. Una que está en Hechos, capítulo 2, que es cuando en el Pentecostés reciben el Espíritu Santo. Pero vean qué es lo que pasa aquí, porque tiene relación con la historia de Babel, pero no pasa lo mismo. Al contrario, pasa pues lo contrario. Vean lo que dice en Hechos 2 versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Entonces, en ese momento, cuando estaban festejando el Pentecostés, llegan, pues llegó en una violenta ráfaga de viento, unas lenguas de fuego se posaron sobre los que estaban ahí, que venían de diferentes ciudades, de diferentes lugares, y empezaron a hablar diferentes lenguas. Pero a pesar de hablar diferentes lenguas, lo que dice más adelante en el versículo 11 dice lo siguiente: todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, a pesar de que hablaron diferentes lenguas, se podían entender. Y todos los que venían de diferentes lugares que hablaban diferentes idiomas podían entenderse. ¿Qué es lo contrario de lo que pasó en la Torre de Babel? En la Torre de Babel lo que pasó fue de que hablaban en un principio un solo idioma y Dios los confundió y los hizo que hablaran diferentes idiomas. Aquí venían de diferentes lugares con diferentes idiomas y en ese momento se posó el Espíritu Santo sobre ellos y a pesar de hablar diferentes idiomas se podían entender. Pero vean, ¿para qué? ¿Qué era lo que estaban hablando? Estaban hablando acerca de las maravillas de Dios. Ese fue el propósito de por qué Dios permitió que se pudieran entender. Eh, y hay otra historia que tiene que ver con la Torre de Babel. Recuerden que lo que realmente estaban construyendo los que estaban en la región de Sinar era una ciudad con una torre. Entonces, esta parte de la ciudad a veces la pasamos de largo, ¿no? Como que no le ponemos atención, pero es importante entender que lo que estaban haciendo era una ciudad porque se contrapone con lo que dice el último libro de la Biblia en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2. Esta es la visión que tuvo el autor de Apocalipsis. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Sigue hablando de la ciudad y en el versículo 24 dice lo siguiente: las naciones caminarán a la luz de la ciudad. Ahora, ¿por qué se contrapone con la historia de la Torre de Babel? Lo que buscaban con la ciudad de Babel y con la torre era que de la tierra construir una torre que llegara al cielo. Y aquí pasa lo contrario. Es una ciudad santa que viene de Dios, que no viene de los hombres, que baja del cielo. Es lo contrario, baja del cielo y de la cual todas las naciones van a estar caminando ahí a la luz de la ciudad, no solamente los de esa región. Entonces, si se dan cuenta, cuando empezamos a analizar diferentes historias en la Biblia, podemos relacionar y podemos empezar a ver hacia dónde nos está llevando esto. Evidentemente, la historia con la que se parte es con la de la Torre de Babel. Pero en estas historias vemos que hay una restauración de las consecuencias de la Torre de Babel. Pues bueno, una vez que ya hicimos eso, ya es cuando empezamos a hacernos preguntas en la narrativa. Y estas preguntas son preguntas generales, son preguntas que pues podemos hacer en cualquier narrativa y que pues básicamente es para entender el texto, de qué se está tratando la historia. ¿Qué preguntas son? Pues bueno, ¿quiénes? ¿Quiénes están en la historia? ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Por qué sucede? Ya vemos que si hay un antecedente. Ok. Ahora, ¿para qué sucede? Es el propósito, es el por qué se hace lo que hace y por qué también está narrado en la Biblia. De ahí también hay que preguntarnos si hay simbolismos. ¿Se acuerdan del ejemplo de hace 2 semanas acerca del Cordero de Dios? Vemos que esas primeras menciones las empezaron a tomar como ideas de las cuales fueron simbólicas, de que ese Cordero que empieza a hablar de la Biblia que tuvo relación con la muerte
de Abel, pues poco a poco lo iban a ir retomando con la historia de Isaac, después con el siervo sufriente, después con Jesús, y después eso fue una visión del Apocalipsis. Pues bueno, esos elementos se vuelven simbolismos, de los cuales también se van a retomar más adelante, ya sea en historias o en el discurso de la Biblia o en la misma poesía de la Biblia. Entonces hay que ver si dentro de estas historias hay algún simbolismo. Eh, ¿Qué significa para la audiencia original? Las primeras preguntas que vimos tienen que ver mucho con la observación. Y ya a partir de aquí, ¿qué significa para la audiencia original? Ya tiene que ver con la interpretación. Bueno, ya que tengo todos estos elementos, ya que contesté estas preguntas, pues bueno, ahora que voy a eh, bu- cómo voy a entender el texto, pero para eso tengo que ver cómo lo entendió su audiencia original, porque no cambia el significado, o sea, no cambia con las épocas el significado, sino si yo entiendo como lo entendió la audiencia original, puedo entender el principio del mensaje, la esencia del mensaje, y eso trasladarlo a lo que yo puedo entender y aprender, que es la siguiente pregunta: ¿qué puedo aprender? Y ya una vez que ya tengo claro qué es lo que yo puedo aprender de esta historia, pues ya contesto la última pregunta, que es la última parte del estudio inductivo, que es cómo puedo aprender cómo puedo aplicar lo que aprendo. Entonces, esas son preguntas que tenemos que hacernos en general como mínimo, y que lo vamos a aplicar con ahorita el texto. Eh, Así es como yo lo contesté. ¿Quién es? Pues bueno, en la historia que leímos de la Torre de Babel, es la gente de la región de Sinar y Dios. Que la gente de la región de Sinar quiso hacer una torre que llegara hasta el cielo, pero Dios confundió su lenguaje para que no terminaran y se dispersaran. ¿Cuándo? Pues fue después del diluvio, cuando se estaban formando las primeras naciones y antes del llamamiento de Abraham. ¿Por qué? Querían hacer una torre para hacerse famosos y evitar dispersarse, contrario a la primera bendición de la humanidad de llenar la tierra. Esto de por qué ya empieza a ser importante en el sentido de que nos empieza a dar dirección de qué significa la historia. Eh, ¿Por qué construyeron la torre? Lo que nos dice el texto es para hacerse famosos y evitar dispersarse. Eh, Cuando leemos diferentes versiones de la Biblia todavía nos da un poco más de luz. Esto de hacerse famosos, literalmente lo que dice el texto es de hacerse de un nombre. Y si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que en la Biblia es importante esto de un nombre, porque no solamente implica ser reconocido, sino implica tener autoridad. Digo, no voy a meterme tan a detalle a esto, pero solamente quiero que vean que tiene un significado más profundo esto de hacerse de un nombre, y es que implica cierta autoridad, que era lo que entonces buscaban. Por otro lado, era evitar dispersarse. Dices, pues, ¿qué tiene de malo, no? Querían estar todos juntitos. Pues tiene de malo el hecho de que Dios quiere lo contrario para la humanidad. Si ustedes van a Génesis capítulo 1 versículo 28, pues básicamente la bendición de la humanidad es, bueno, multiplíquense y llenen la tierra. Y lo que querían estas personas era, no, yo quiero quedarme aquí. Estaban básicamente desobedeciendo lo que Dios les estaba diciendo, ¿no? Y por ahí ya empezamos a ver que sí hay cierta motivación de por qué hacían lo que hacían, que iba contrario a la voluntad de Dios. La siguiente pregunta: ¿para qué? Dios confundió su lenguaje para que dejaran de construir la ciudad y la torre, por tanto, y se dispersaran en toda la tierra. Y aquí también tenemos que preguntarnos, pues sí, pero ¿para qué hizo eso? Pues bueno, eh, tiene que ver con las motivaciones de aquellos que estaban construyendo la torre y la ciudad. ¿Por qué lo querían hacer? Pues abiertamente era una rebelión hacia Dios, por lo que ya estábamos comentando. Entonces, sí se estaban uniendo, sí era un pueblo unido, pero para hacer algo contrario a Dios, para hacer algo contrario a su voluntad. Entonces, lo que hace Dios, bueno, sí, reconozco que están unidos y que con eso van a hacer algo muy grande, pero precisamente por la motivación con por lo que los motiva a hacer eso que es grande,
es que yo los voy a separar, yo los voy a confundir, yo los voy a dispersar, porque si permito que lo hagan, pues va a ser algo en contra, inclusive de ellos mismos, en contra de la humanidad. Entonces lo que hizo Dios fue, ok, entonces los voy a confundir para que se separen y no terminen de hacer aquello que va en rebelión de lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Pues porque lo que yo quiero hacer es bueno para ustedes. No sé si empiezan a ver esa relación. La siguiente pregunta, ¿qué simbolismos hay? Pues bueno, Babel. Babel básicamente es la primera ciudad que se revela ante Dios. ¿Se acuerdan que les decía que pusiéramos atención en las primeras veces? Pues bueno, esta es una primera vez y es la primera ciudad que abiertamente se revela contra Dios. Y eso va a tener un significado después, porque como les decía, Babel después iba a conocerse como Babilonia y pues básicamente iban a ser aquellos que iban a someter al pueblo de Dios. Entonces, ahí aquellos que en el momento en que estaban en el cautiverio en Babilonia, al pensar en esta historia, ya podían empezar a hacer reflexiones de, ¿desde dónde empezó todo esto? ¿Y yo qué debo de hacer? Eh, Otro simbolismo es el lenguaje. El lenguaje se usa comúnmente como un símbolo de unidad, básicamente porque pues da entendimiento, si yo me entiendo con otra persona, me conecto con esa persona y podemos estar trabajando en unidad, estar entendiéndonos pues estar unidos. Y el lenguaje entonces se vuelve como un elemento de unidad, que se retoma en la historia de Hechos con las lenguas. El hecho de que llegara el Espíritu Santo en forma de lenguas y que pudieran entenderse, pues hablaba lo que quería Dios en ese momento y era que todos ellos formaran un solo pueblo. Entonces aquí ya empezamos a ver elementos que complementan la historia. ¿Qué significa para la audiencia original? Pues bueno, la división entre los pueblos debido a la rebeldía de la humanidad, también el origen de Babilonia como contraposición a la voluntad de Dios, que era lo que les explicaba. Y evidentemente, pues aquí yo ya lo puse muy sencillo, pero pues bueno, esto implica, pues relacionar historias que he leído, relacionar, conceptos que ya he entendido un poco más. Eh, la siguiente pregunta, ¿qué puedo aprender? Dios siempre ejerce su soberanía. También, también puedo aprender que la rebelión hacia Dios provoca división y la obediencia provoca unión. Pues bueno, esto es lo que yo aprendí de esta historia. La siguiente pregunta, ¿cómo puedo aplicar lo que aprendo? Pues bueno, reconociendo el poder de Dios y obedeciendo su voluntad para estar unido a su pueblo. Y pues ya, es como contestamos estas preguntas. Ustedes dirán, pues bueno, pues no se ve tan complicado, pero realmente sí lo es. Y más en el sentido de que si yo apenas empezara a acercarme al texto bíblico o a esta historia de la Torre de Babel, muy probablemente hubiera contestado respuestas muy diferentes a las que ahorita contesté. ¿Por qué? Porque mi conocimiento ahorita es ya diferente a como si apenas me estuviera acercando al texto. Entonces, esto es algo que se debe hacer continuamente, que no debemos quedarnos solamente con la primera interpretación o el primer acercamiento. Y ante eso es que reconocemos lo siguiente. Cuanto más aprendes de la Biblia, tus respuestas pueden cambiar o puedes ir puliéndolas de modo que entiendas mejor el texto. Eh, Ustedes conforme vayan leyendo más la Biblia, van a ir relacionando más cosas, van a ir aprendiendo más conceptos, van a ir aprendiendo más acerca de la historia de Israel. Y todos esos elementos que van a ir sumando cuando lean cierta historia que a lo mejor ya habían leído anteriormente, ya van a poder encontrar más elementos donde pueden profundizar, donde pueden entender mejor el texto y la narración, y donde ya pueden ir relacionando más cosas que ya conocen porque ya leyeron más la Biblia, porque ya meditaron más en esos elementos. Entonces, es algo que se va retroalimentando continuamente y que, por tanto, pues es un trabajo que no se acaba. En los videos que vieron, que les mandé de tarea, también hablan acerca de diferentes aspectos de la narrativa. Uno de ellos es el argumento narrativo, y de las cuales extraje las siguientes preguntas. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué cambió? ¿Cuál es el argumento principal del libro donde se encuentra la historia?
Hay otras historias similares en las escrituras, hay otras historias contrastantes en las escrituras. Y en el ejemplo de la Torre de Babel, esto es lo que yo pude contestar. ¿Qué pasó antes? Pues bueno, la genealogía de Noé y la fundación de las naciones. ¿Qué pasó después? La genealogía de Sem hasta Abraham. ¿Qué cambió? La confusión de los idiomas y la dispersión de estos ciudadanos por toda la tierra. ¿Cuál es el argumento principal del libro y la creación, centrándose en la humanidad, en su caída y en la promesa de la bendición de todas las naciones a través de la familia de Abraham? En ese sentido, hay que ver cómo encaja la historia en la intención del libro y en el argumento principal del libro. El libro nos está dirigiendo en los inicios de por qué la humanidad está como está y qué fue lo que hizo Dios a través de la familia de Abraham. Entonces, parte de la historia de la Torre de Babel es explicar por qué las naciones están como están y por qué hay guerra inclusive entre las mismas naciones y por qué hablan diferentes idiomas. Y pues bueno, lo que va a buscar Dios a través de la familia de Abraham es restaurar eso que pasó a raíz de motivaciones en rebelión a Dios. Hay otras historias en las escrituras, hay otras historias similares en las escrituras. Yo no encontré. Hay otra historia contrastante en las escrituras. Sí, la historia de Hechos 2, que es lo contrario de lo que pasa en la Torre de Babel. El otro de los videos que vieron hablaban acerca de los personajes y de ahí también extraje las siguientes preguntas. ¿Qué significa su nombre o sus nombres? ¿Qué características tienen el personaje o los personajes? ¿Qué hacen o cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su motivación? ¿Y hay algún juicio de valor hacia el personaje? Esto fue lo que contesté acerca de la historia de Babel. Babel significa confusión. Eso, el significado de los nombres, o bien lo pueden encontrar en los comentarios de las Biblias de estudio, o igual lo pueden buscar en internet. Ya sabiendo qué buscar, pues es fácil. La siguiente pregunta, ¿qué características tienen los personajes de esta historia? Pues es la gente de Sinar que quería ser famosa y no dispersarse. Entonces, es lo único que nos dice el texto, pero con eso tenemos elementos para entender un poco más sus motivaciones. ¿Qué hacen o cuál es su comportamiento? Pues construyen la ciudad en la torre. ¿Cuál es su motivación? Querían ser famosos y no dispersarse en rebelión a la bendición de Dios. Ahí ya vemos que a través de esa frase, pues ya podemos encontrar un poco más acerca de su motivación. ¿Hay algún juicio de valor hacia el personaje? Pues que todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Eso es lo que dice Dios acerca de los que estaban en la región de Sinar. Y en ese sentido, él admira eso. O sea, bueno, no admira eso, sino más bien reconoce eso, que el hecho de que estén unidos con un solo idioma, pueden hacer cosas grandes. En este caso, pues era cosas grandes en contra de Dios, pero al final el lenguaje y la unidad es un elemento que puede hacer que se hagan cosas grandes. Como lo uses, pues ya es lo que puede diferir, ¿no? Otro de los videos que vimos es acerca de los contextos narrativos y de ahí extraje tres preguntas. ¿En qué lugar se desarrolla la historia? Teológicamente significa algo ese lugar. Y la otra es, ¿qué estaba sucediendo en esa época? ¿En qué lugar se desarrolla la historia? En el oriente, en la región de Sinar, en lo que sería después Babilonia. Inclusive hay versiones de la Biblia, dinámicas, que no te dice que son de la región de Sinar, sino directamente te dice son de Babilonia. ¿Por qué? Porque básicamente hacia allá va esa referencia de la región de Sinar. Los que lo leían en ese entonces ubicaban que los de la región de Sinar eran los que pertenecían a Babilonia. Entonces, para que nosotros podamos entender que se refiere a eso, en las versiones más dinámicas literalmente lo traducen así, que eran de Babilonia. La otra pregunta, teológicamente significa algo ese lugar. Pues bueno, Babilonia fue la nación que conquistó Judá, por tanto se ve como enemiga de Dios. Evidentemente sí tenía un significado profundo esa ciudad, particularmente. ¿Qué estaba sucediendo en esa época? Bueno, se estaban formando las primeras naciones, lo cual pues también es relevante. Y pues bueno, estas son las preguntas que tenemos que hacer acerca del texto. Y pues ese es el ejemplo que les quería dar acerca de la historia de la narrativa. La idea es que ustedes
hagan lo mismo, en la medida del conocimiento que tengan, porque sí, evidentemente, entre más conocimientos tengas, puedes completar mejor estas preguntas y puedes contestar más adecuadamente. Pero ese conocimiento no se va a formar si no empiezan a hacer este tipo de ejercicios y si no empiezan a leer más la Biblia o más con un sentido crítico, con un sentido de análisis. Entonces, entonces con los elementos que ustedes tengan, con el conocimiento que ustedes tengan, busquen contestar estas preguntas. A lo mejor se pueden equivocar, no hay problema, pero el proceso es lo importante, este proceso de querer profundizar más y de querer entender mejor. Entonces, de hecho, esa va a ser su tarea. Les comparto la tarea. Digo, se los voy a compartir por el canal, pero básicamente esa es su tarea. Es de la historia que seleccionaste, contesta las preguntas que vimos el día de hoy y reflexiona en ellas. También les voy a compartir las preguntas en el canal para que las tengan ahí en la mente por si no las pudieron anotar o por si no pudieron hacer captura de pantalla. Ahí les voy a poner las preguntas. Entonces, esta tarea no es con la finalidad no es con la finalidad de que me la entreguen y yo las califique, sino la finalidad es de que ustedes empiecen a ejercitar lo que estamos viendo en clase y lo podamos platicar y compartir en clase también, porque de hecho es lo que ahorita vamos a hacer. Entonces, pues bueno, eh, pues listo. Este es el ejemplo que les quería dar. Y si hicieron su tarea, podemos empezar a profundizar un poco más en lo que vimos ahorita y en lo que hemos visto alrededor de las clases anteriores, y comentarlas para irlas complementando. ¿Cuál es la intención de esto? Pues bueno, conforme vayamos aquí poniendo la historia, cada uno tiene diferentes conocimientos que ha aprendido a través de la lectura bíblica y de lo que ha visto y leído. Entonces, la idea es complementarnos, porque cada uno puede aportar algo, algo que a lo mejor yo no estoy viendo y que la otra persona sí. Y que inclusive me ha pasado en estas sesiones de preguntas y respuestas. De repente me expresan algo que yo digo, ah, caray, sí, no lo había visto de esa manera. Y estudiándolo me doy cuenta que sí, es un punto que es relevante y que es importante tomar. Además de que es una práctica que hacían aquellos que estaban en el cautiverio. En el cautiverio, cuando estaban bajo Babilonia, no había, pues cada uno no tenía su propia Biblia. Digo, no existía imprenta, era muy difícil conseguir algún rollo para escribir y por tanto también muy pocos sabían escribir. Era algo que solamente ciertas personas, muy pocas, podían hacer. Entonces, pues había muy pocos libros de la Biblia. Entonces, lo que hacían era leerlo en comunidad y a través de esa lectura en comunidad poder hacerse preguntas y estarse complementando. Y, miren, esto es lo que yo entiendo, esto es lo que significa. Pero acuérdate del otro texto que la otra vez se leyó, tiene que ver con esto. Y es una manera de entendimiento comunitario y que a la vez nos va a dejar algo a nosotros para estarlo reflexionando. Voy a insistir, eso es parte de la formación espiritual, que es la intención principal de esto que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, de aquí hasta las 9:15, si nos prolongamos y si no quieren participar, pues bueno, yo creo que ya se acaba la clase, pero de aquí hasta las 9:15, pues los que quieran comentar o hablar acerca de su historia, podemos estarlo aquí comentando y aportar cosas que ya, pues nosotros ya sabemos o que les pueda ayudar en el entendimiento de la historia que seleccionaron. Entonces, no sé si haya algún voluntario que quiera empezar con Y su yo historia. quiero, Y ahí ya. yo Yo, quiero. ay, es que me voy a A ir. ver, Déjenme. no vi quién fue primero. Pónganse de acuerdo. ¿Quién cede su No, lugar? Adrianita, dame chance a mí. Está bien, está bien. Es que ya me voy, que ya Sí, no quería. Adelita levantó primero la mano. Ok, a ver, Bueno, adelante, adelante. mira, a mí sí me costó mucho trabajo, la verdad. Yo escogí el tema de Jonás y no entendí bien lo que es leerla en el dinámico. Hasta ahorita más o menos me quedó algo claro. Mira, a mí en donde dice la ubicación.
en qué momento se escribió. Yo lo busqué en Google y algo que me quedó la duda es de que dice del 790 al 749. Y lo que yo no entiendo, por qué empieza de 790 y reduce al 749, la fecha en que se escribió. Y de ahí yo ubiqué los personajes principales que fue Dios, Jonás, que es hijo de Amitai, y la ciudad de Nínive, y los marinos, el capitán, el barco, el mar, el pez y la enramada. Yo pienso que ahí es donde entra lo que tú decías hace rato de los símbolos. Yo me imagino que ahí entraría, por ejemplo, el barco, el pez, no sé si esté bien ahí. Y luego, ¿por qué está escrita esta historia? Este, en resumen, Jonás desobedeció a Dios y no le hizo caso y se quiso esconder de Dios. Y por eso Dios, cuando se embarcó en el barco, este, hizo una tormenta porque sabía que estaba escondiéndose y los marinos pues lo arrojan al mar y Dios pues lo rescata en un pez y se lo come. Entonces ahí ese es como lo que yo entendí del desarrollo de Jonás. Y también pienso que bueno, ahorita con todo lo que me dijiste, pues ya salen más explícito, pero yo lo hice muy concreto y lo voy a hacer como dijiste. Entonces, en esa época que se escribió, Dios vio mucho pecado y por eso mandó a Jonás anunciar al pueblo de Nínive que se arrepintiera, porque lo iba a destruir. Y Jonás sabía que Dios los iba a perdonar, por eso él no quería hacerlo. Entonces, lo que yo pienso bueno, lo que yo vi, que Dios, ¿qué nos quiso qué quiso enseñar? Que Dios puede perdonar cuando ve que alguien se arrepiente y no y le obedece. A Ok. mí, para llevarlo en lo que yo pueda aplicarlo, que es otra cosa que decía, es que Dios es misericordioso cuando uno verdaderamente se arrepiente y Él nos perdona. Siento que esa fue la enseñanza o es lo que me enseña para poderlo aplicar, de yo poder ser una persona así. En síntesis, yo nada más la literaria fue la que leí en la NBI y más o menos ahorita con toda la explicación que nos diste de la narrativa, no, pues me falta mucho para desarrollar este tema, pero Ujú. lo voy a intentar porque sí me costó trabajo y muchas gracias, Miguel, porque la verdad cada día se aprende más y yo sí siento que estoy como empezando a leer y pues sí me quiero esforzar. Esto es Ok, lo que puedo decir. Gracias. vale. Vamos a complementar un poco el entendimiento de esta historia, porque Ajá. Jonás sí me la sé, sí, y esa historia sí la he estudiado. Y escogiste una historia, pues un poco larga en el sentido de que, pues es un libro, ¿no? Sí, de 4 capítulos, pero pues es un libro. Sí. Aquí hay 3 personajes principales, que es Jonás, el Nínive y Ah, Dios. Dios va a estar casi en todas las historias. Y algo que vamos a tener que valorar ujú, es qué hace Dios, porque lo que hace Dios revela ah, sus atributos, revela quién es Él. Es una de las cosas que tú puedes mm, poner atención y poner foco. Pero por otro lado, hablando de personajes, es preguntarnos quién es Jonás y quién es quiénes son la ciudad de Nínive. Ahorita ah, ya lo vimos, ¿no? mm, Ahorita de hecho se relaciona un poco con lo que vimos ujú, de Babel, ¿no? De quién lo fundó y qué era Nínive. Entonces, si tú estudias un poco más acerca de la ciudad de Nínive, vas a darte cuenta que es la capital de Asiria. Y mm, los asirios fueron enemigos de los israelitas. Entonces, mm, ahí ya vemos hacia dónde iba el mensaje, ujú, hacia qué ciudad, hacia una ciudad enemiga de los israelitas. Y por mm, otro lado,
vamos a buscar quién era el personaje de Jonás. Jonás era un profeta. Hay menciones en la Biblia fuera del libro de Jonás, sí. Hay, creo que en Reyes. Hay que investigar bien porque no En recuerdo. Reyes, segunda de Sí. Reyes Ah, mira, ahí lo tienes. 11, 23, 25, sí, Y cuando, 14, 23, cuando lees 25, sí vi eso. esa mención y ves en qué momento menciona en qué momento menciona Pero bueno, a Jonás. A ver, den un momento. Vamos allá. Este, ¿Cómo actúa Jonás? Te vas a dar cuenta que tiene una actitud medio cuestionable. O sea, como que dices, ah, caray, no sé si realmente es buen profeta o no. Y lo que pasa es de que Jonás es un profeta de Israel. Ya estaban divididos los reinos, Israel y Judá. Jonás es un profeta de Israel y precisamente Asiria iba a terminar conquistando a los israelitas de donde él profetizó. mm, Entonces, ya teniendo en cuenta esto, nos vamos a dar cuenta que pues había cierta aversión de los israelitas por los nivitas. Y puedes entender un poco la motivación de Jonás, de por qué no quería ir. No era solamente que ujú, no quisiera ir, porque pues no quería trasladarse a la ciudad o no estaba de humor, sino porque era básicamente anunciarle la salvación a su pueblo enemigo. Entonces sí era como, ah, caray, mm, él no quería. Esos son los elementos de los personajes, los elementos de la narración como tal. Es, La característica de Jonás es de que pasan cosas que no te esperas, pasan cosas contrarias a las que tendrían que suceder. Eh, y esto hay que tomarlo en cuenta porque así es como Dios actúa muchas veces. ¿A qué me refiero que pasan cosas que no son las que se supone tendrían que suceder? A que Jonás es un profeta. Espera. La función del profeta es la de ser portavoz de Dios, la de ir y proclamar, las de ir y buscar que se ujú, arrepienta. Y es lo que no quiere hacer Jonás, un profeta que esa es su función y que al contrario de eso se va al otro lado de la ciudad para no hacerlo. Encontramos una ciudad que es enemiga del pueblo de Dios y tú esperarías, pues bueno, Dios los va a destruir. Y no, lo que Dios hace es buscar que se arrepientan. Todavía peor, la ciudad se termina arrepintiendo. Contrario, ujú, los israelitas no se arrepintieron. El mismo pueblo de Dios que eran precisamente los que tenían que poner ese ejemplo de arrepentimiento, no lo hicieron y por eso terminaron conquistados. Y los ninivitas sí, los asirios, los enemigos de Israel terminaron arrepentidos. Otra cosa que llama la atención, pues bueno, dices, bueno, pues se salvaron personas, gente, digo, hay extremos hasta los propios animales, los ponen, sí, este, en ayuno, en ayuno, o sea, los animales, dicen, en ayuno, toda la ciudad se sí. arrepintió. Y la reacción del profeta fue, ¿por qué los perdonas? Por eso no quería venir. Entonces, Ujú, se dan cuenta así que es. es una historia donde suceden cosas muy contrarias a las que tendrían que suceder. Ujú, Y eso es un recurso también literario que nos lleva a replantearnos cómo nosotros estamos percibiendo a veces a las personas, que pueden ser nuestras enemigas, que pueden ser personas que a lo mejor pues, diríamos, esos no deberían recibir la gracia de Dios por cómo son, por cómo nos trataron. Pero, ujú, pues Dios quiere que todos se salven. Y es una historia a la que remite Jesús. Jesús menciona a Jonás. ajá, Esa es una. eso es bueno. ¿En qué lo menciona? Cuando en un contexto donde estaba recibiendo hostilidad y Jesús dice, pues la única señal que van a ver es la señal de Jonás. El, la interpretación Ujú, inmediata es que Jonás estuvo 3 días y 3 noches adentro del pez y que después pudo salir. Y ¿verdad? primero es un simbolismo acerca del sacrificio de Jesús. Es una interpretación directa.
Pero ya viendo el contexto de todo el libro de Jonás, le da todavía un significado más profundo. Porque ¿por qué estaba recibiendo esos ataques de los fariseos y de los judíos? Porque él estaba viendo por personas por los que nadie veía y por los que inclusive eran despreciados, por samaritanos, Ujú, por la mujer sirofenicia, por personas que para los judíos eran despreciables, ¿no? Los cobradores de impuestos, las prostitutas. Entonces, bajo ese contexto, pues les dicen, ¿tú quién eres? Y lo que hace Jesús astutamente es remitirlos a la historia de Jonás. Dense cuenta, a Jonás le pasó lo mismo y ustedes quiénes son, qué tipo de personajes son dentro de esa historia. ¿Ok? ujú, Este, entonces ahí ya vemos que hay otras referencias acerca de Jonás. Todavía queremos profundizar más. Hay simbolismos muy importantes en la historia de Jonás. Cuando es tragado el pez, hay todo un capítulo que ujú. habla acerca de un canto. Es una oración y es poesía. Sí. Ujú, Lean esa poesía pensando en la crucifixión de Jesús. Van a ver que hay muchas ujú, cosas muy que se relacionan. Y todavía le da más profundidad a la referencia de Jesús de, de que la única señal que van a recibir es la de Jonás. Si tú lees esa oración que tuvo ujú, Jonás adentro del pez, te vas a dar cuenta que tiene mucho que ver ujú. con la crucifixión de Jesús. Eh, Todavía podemos profundizar más en simbolismos. Fue echado al mar. Lo vamos a ver cuando veamos la poesía, pero el mar representaba los mayores peligros que pudiera tener alguien. Para los israelitas y los judíos, el mar era algo caótico, era algo peligroso. Y eso tiene también un contexto de varias historias de la Biblia, donde el mar pues, es lo que provoca. Entonces fue echado ahí, Jonás, y entonces, pues bueno, ahí está la, eh, pues es parte, ¿no? De que como pues fue echado a ese caos, a eso que es malo, que es perjudicial, y que al final termina resurgiendo, que también en última instancia termina siendo un simbolismo de la muerte, el hecho de ser echado al mar. Pero bueno, ahí se los dejo Ujú. para estudio. Y con eso creo que ya tenemos un poco más, ¿no? Para profundizar. En ese sentido, pues bueno, ya te tocará contestar las preguntas y ser un poco más, Sí, detallada en profundo. cuanto a eso. Ujú. Este, pues, pues listo. ¿Alguien más quiere comentar algo o quiere compartir su historia? Adelante, Ángel. Gracias. Sí, yo quiero comentar. Ah, perdón, Ángel, antes de Oye, ti, antes Adriana. Adelante, Adriana. sí, antes de comentar lo que yo escogí, de hoy en 8 es lo de ir a Cuernavaca. No sé si vaya a haber clase normal Sí, contigo. sí, porque yo no voy a ir. Entonces, los que no vayan a ir a Ah, bueno, ok. Cuernavaca, se pueden conectarse. A lo mejor hay menos. Si no hay nadie que pueda conectarse, pues bueno, ya veo si lo puedo posponer. De hecho, buena observación. Voy a No, poner. yo no voy, Bueno, entonces por lo menos el Memo sí se va a quedar. Entonces, yo no voy a Cuernavaca, yo sí me quedo. ok. Yo voy a procurar Miguel, estar con el calendario. Miguel, nada más aclárale sobre lo que decía, que porque eran de 700, o sea, que es mayor y después será donde se Ok. ubicaban. Supongo que buscaste es cuándo se escribió. Y es que cuando se escribió no hay Ujú. una certeza de cuándo. Muchos de los No. libros de la Biblia no hay certeza de cuándo se escriben. Entonces a veces se ponen un aproximado. Se debió haber escrito entre este Ujú. año o este año. También es un aproximado de Este, cuándo pudo haber sucedido la historia, porque también no hay certeza exactamente de cuándo sucedió. Entonces se estima bueno, probablemente pasó entre este año y este año. Pero sí, muchos de los libros te vas a encontrar que no se sabe exactamente cuándo se escribieron, entonces te dan estimados o rangos de fechas. Entonces, Miguel, sí, adelante. perdón, yo creo que más bien lo que quería decir ahorita es por qué motivo retrocede la fecha, ¿no? De mayor a menor. de Ah, mayor a no, menor. menor. Ajá, Ah, partiendo de, ajá, de,
Perdón, ok. Eh, digamos que en nuestro calendario gregoriano, las fechas empiezan a partir del nacimiento de Jesús, y de hecho ni siquiera hay un error de 3, 4 años. Pero bueno, tomando en cuenta el nacimiento de Jesús, empieza el calendario. Entonces, el año 0 es el nacimiento de Jesús. Bueno, o el año 1 es el nacimiento, es a partir del nacimiento de Jesús y de ahí para adelante. Entonces, nosotros vivimos en el año 2020, Cuatro. 2024 a partir del nacimiento de Jesús. Pero antes ya existía la humanidad, ya existía ya existía varias cosas, ¿no? Entonces, ¿tú cómo podrías considerar bajo ese calendario a partir del año en que nació Jesús, qué fue lo que pasó antes de que naciera Jesús? Pues básicamente retrocede los años. Entonces, a partir del nacimiento de Jesús, el primer año para atrás es el año 1 antes de Cristo. 5 años para atrás es el año 5 antes de Cristo. 5 años, 200 años para atrás son 200 años antes de Cristo. Entonces, Ah, si sucedió algo antes del nacimiento de Cristo en nuestro calendario, se consideran como números a la inversa. ujú. Van, Al revés. van al revés. Ajá. Entonces, por eso, cuando vemos alguna situación histórica que sucedió antes de Cristo, están al revés los números. Sucedió en el 1000 Ah, antes de Cristo, porque fueron 1000 años antes de que naciera Cristo y el conteo va al revés. mm, No sé si, gracias. si me expliqué, si fui claro. Sí. Ah, ok, vale. Ahora sí, Adriana, perdón. Ok, yo elegí la historia de Sansón Mm, y bueno, Sansón, los personajes principales es Sansón, Dalila, Manoa, que fue su padre, y los filisteos. La época, pues es antes de los reyes. Yo creo que ha de haber sido, no sé, 800 antes de Cristo. No, no lo averigüé con exactitud. Sansón en hebreo quiere decir hijo del sol y él fue el último juez de Israel. Lo hizo durante 20 años. ¿Cuál fue? Una de las cosas que me llamó la atención es que al principio, bueno, es jueces 13 a jueces 16, son cuatro capítulos, y comienza jueces 13 diciendo que los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, la mamá de Sansón era estéril. Entonces se le aparece un día un ángel del Señor, así dice la Biblia, y le dice que ella va a tener un hijo y que va a ser nazareo, que no deben cortar el pelo, ni ella debe de beber vino, ni tampoco Sansón, ni nada. Hasta que nazca, la madre no debe de tomar nada de vino. Total, nace Sansón y él se enamora de una mujer. Baja un día, ellos son de Sora, de un lugar que se llamaba Sora, y Sansón baja a un lugar que se llama Timnat, y ahí se enamora de una filistea y les pide a sus papás que vayan a pedir la mano de ella, ¿no? Pero les dicen, oye, no, pues si aquí tienes a las israelitas, ¿no? ¿Por qué tienes que ir allá? No, pues yo esa es la que quiero. Y dice la Biblia que Dios le había dicho que lo hacía. Dios tenía un plan para que todo esto estaba planeado y pensado por Dios, ¿no? Y bueno, aquí también uno puede pensar, ay, oye, pues si Dios lo tenía planeado, pues pobre Sansón. Pero bueno, leí una parte donde decía que Sansón eligió con los ojos, pero murió sin ojos. O sea, se enamora de esta mujer de Timnat, desgraciadamente, y él, los papás acceden, van a Timnat y se casa con ella. Pero como le tenían miedo a Sansón, hay una parte, me llamó la atención, en un texto dice que era uno de sus mejores amigos. Ah, bueno, eso es después. Pero la cosa es que en la comida hay 30 personas que invitan para que los acompañen, porque le tenían un poco de temor a Sansón. Y él les dice, les voy a dar una adivinanza, porque él antes en el camino había matado a un león. Y después al día siguiente regresó a ver qué había pasado con el león, que lo había atacado, y había un panal de miel en el vientre del león, del cadáver del león. Y entonces él toma miel de ese cadáver y la prueba y dice que se las da también a sus papás sin que los papás supieran que había sido del cadáver del león.
y, y regresa ya a la fiesta con la boda, ¿no? De su mujer, la de Timnat, y les dice que les va a decir una adivinanza, si se la adivinan, le van a tener, cada uno de los 30 hombres le va a tener que dar una capa de lino y una muda de ropa. Entonces ellos están enojados, dicen, pues bueno, vamos a ver si podemos adivinarte lo que dice la adivinanza, ¿no? Y decía que de aquel, o sea, la adivinanza era que adivinaran de dónde sacaron la miel, ¿no? Eh, de aquel que comía, ahora comemos de él, algo así. Entonces, pues no supieron y dijeron, no, pues vamos con la esposa para que ella nos diga. Y los filisteos eran bastante terribles porque le dicen a la esposa de Sansón, dinos lo que significa la adivinanza. Si no, te vamos a quemar a ti y a toda tu familia. Pues obviamente la mujer se pone a rogarle a Sansón que le diga cuál era esa adivinanza y total, acaba Sansón accediendo y les dice eso. Entonces ellos tienen les dice la adivinanza y Sansón se enoja muchísimo y va y mata en Ascalón, en otro lugar, a 30 hombres y ya les da esas vestiduras, se las da a los hombres porque les dijo, bueno, si me adivinan, entonces yo les doy estas prendas. Si no me adivinan, ustedes me las van a tener que dar a mí. Pero entonces, desgraciadamente, va y les quita a estos hombres sus pertenencias. Pero bueno, creo que lo más importante de Sansón, hay muchos detalles, ¿no? Pero lo más importante es que después regresa él, se va muy enojado y después de un tiempo regresa con el papá de la esposa y le dice, pues ya vengo a quedarme con mi esposa. No, dice, pues te tengo una nueva. Con tu mejor, uno de tus amigos, ya se las di como esposa. Entonces él se pone demasiado enojado y quema todas las siembras de los filisteos. Y bueno, entonces después hace también una matazón y hay otra parte donde se vuelve a enamorar Sansón de otra filistea que es Dalila. Y entonces es que del valle de Sorek. A mí lo que me llamaba muchísimo la atención es que 3 veces, ya para resumir, porque pues son muchos detalles, pero 3 veces Dalila le dice, por favor, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Dime cuál es el secreto de tu fuerza. Y Sansón le dice 3 veces, ay, pues si me atan con unas sogas verdes, si me atan así, si mis trenzas las amarran a un telar y con eso. Y en cada vez Dalila le decía, Sansón, vienen los filisteos contra ti. Y Sansón, obviamente, con la fuerza que tenía y que le daba Dios, derrotaba a los filisteos inmediatamente. Le vuelve a decir Dalila, dime cuál es tu fuerza, el secreto de tu fuerza. Y entonces ya 3 veces le dice cosas distintas y entonces ya Dalila empieza a llorar y a llorar, pero aquí no fue que le fueran a quemar a ella y a su familia, como a la anterior, como a la esposa, ¿no? A la primera esposa, sino que aquí le ofrecen 1,100 monedas de plata cada uno de los filisteos a Dalila. Se la ofrecen, o sea, aquí fue el interés de Dalila, no porque la fueran a matar, sino porque iba a tener mucho dinero. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que Sansón, viendo que después de lo que le decía Dalila y lo atacaban, pues ya sabía que era una trampa? O sea, yo no entendía, y ya después reflexioné, pues lo que pasa es que así somos. Ujú. O sea, ¿por qué está escrita esa historia? Porque somos necios como humanos, porque nos llegan las dificultades y, ya, o sea, ya ni reflexionamos, ya nos dejamos vencer por la dificultad y ya no hacemos nada, no recurrimos a Dios. Y ya como Dalila lloró tanto, al final ya le dice cuál es el secreto de su fuerza, le cortan las trenzas. En este caso ya no fue Dalila quien lo ató ni nada, sino fueron los filisteos que le cortan las trenzas y pierde su fuerza. Y algo de lo más triste que hay en la historia de Sansón es que cuando pide a Dios que lo ayude para atacar a los filisteos, dice, pero él no sabía que el Espíritu de Dios ya lo había abandonado. Bueno, eso a mí se me hace de lo más triste, ¿no? Porque digo, híjole, así somos. Muchas veces, esa es la reflexión que hice. ¿Por qué está escrita esta historia? O sea, como que, qué tontería. ¿Por qué Sansón tantas veces accedió si sabía que lo iban a atacar, si sabía que era una trampa? Pero pues mi reflexión fue, es que así somos, desgraciadamente.
O sea, en vez de recurrir a Dios y de alejarnos de lo que nos está haciendo daño, regresamos otra vez, ¿no? Y bueno, me faltan muchas cosas, pero con lo que tú nos Sí, diste hay ahora, muchos voy a detalles. profundizar. Sí, hay nada más para complementar tu análisis. eh, Hay que entender sobre todo el argumento del libro de los jueces. El libro de los jueces, a ver, está en un momento histórico donde parece que para nada habían preservado este mandato de Dios de transmitir las escrituras. Ese mandato de Dios que venía desde Moisés, todavía, por lo que leemos en José, parece que ahí todavía continúa, pero después de la muerte de Josué, parece que se olvidan, o sea, en esa generación se olvidaron de las escrituras, se olvidaron de Dios. Entonces, el argumento de jueces es, ¿qué es lo que pasa cuando un pueblo se empieza a olvidar de Dios? Bueno, los conquistan los pueblos extranjeros y Dios por misericordia levanta a un líder que va a rescatarlos de esos pueblos. Pero sin tener en cuenta la palabra de Dios, esos líderes son corruptos, tienen muchas debilidades, tienen pues mucho pecado que para nosotros es evidente, pero que evidentemente para ellos pues era normal. Entonces, si se dan cuenta todos los jueces que están en el libro de jueces, tienen cosas bien cuestionables. Y todavía peor, conforme vas avanzando con el siguiente juez, van haciendo cosas peores. Matan a su familia, lo de Sansón estaba con muchas mujeres, mataba a personas y todavía se siguen leyendo la historia. Al final de jueces es muy feo, es horrible, es una historia muy fea. Digo, ya después lo platicamos, pero termina jueces con una historia hiper fea. Entonces, ese es el argumento de jueces. Entonces, al final, pues Sansón era un juez y pues ves todas las debilidades, ¿no? Que es lo que tú ahorita comentaste. Ese es el argumento. Entonces, básicamente apoya mucho la conclusión a la que llegaste pues somos nosotros así, cuando abandonamos las enseñanzas de Dios, cuando no estamos teniendo a Dios como una prioridad y no estamos en su palabra, pues somos así. Y ese es Ujú, nuestro destino, es el resultado, es la consecuencia. Lo mismo que le va a pasar a Sansón, y sí es aleccionador en ese sentido de vean lo que pasó con Sansón, para que no les pase a ustedes. Todavía si podemos profundizar, hay mucho simbolismo. De hecho, Sansón es un tipo de Jesucristo. Y tú dirás, ah, caray, ¿cómo de Jesucristo? ¿No? Pues Sansón era una persona, con muchos defectos. Eh, pero hay muchas cosas de Sansón que se van a aplicar a Jesús. Y cuando me refiero que es un tipo de Cristo, o sea, que es una sombra de lo que va a representar Cristo, esto de tipo no quiero que se entienda como que, ay, bueno, así como era este personaje, así va a ser Cristo. No, sino que más bien hay ciertos elementos en este personaje que se van a reflejar en la humanidad perfecta de Cristo, ujú, en la historia de Cristo. Uno es es el nacimiento milagroso de Sansón, que de hecho aquí también hay otra observación como dato curioso, es que son tan cuidadosos en la Biblia y también tenían un elemento simbólico en cuanto a la numeración, que si ustedes la estudian en conjunto la Biblia y ven el número de acontecimientos en algo, se van a dar cuenta que muchos de los acontecimientos terminan en Cristo en el número 7, lo cual el 7 representa perfección o que algo está completado. ujú, Entonces, si ustedes cuentan el número de nacimientos milagrosos que narra la Biblia, el séptimo es Jesús. Y hay muchos más conteos así que terminan en el séptimo con Jesús, como son resurrecciones, o bueno, hay otros elementos. Entonces también eso resulta un tipo de Cristo. También la forma en que murió Sansón es un tipo de Cristo. ujú, Eh, Voy a insistir, digo, para profundizar en esto, inclusive uno de los libros que les recomendé, el del Misterio Revelado,
agarra una de las historias que agarra es la de Sansón, y que explica precisamente cómo es que Sansón representa a Cristo y lo detalla un poco más de lo que yo puedo Mm, hacer. Por si quieres profundizar en eso, está ese libro. Pero ok, sé que ver esos elementos simbólicos y evidentemente lo que tú ya analizaste, pues es algo que nos lleva a entender mejor por qué está esa historia. Pues bueno, muchas gracias sí. Adriana por compartirnos. Ya son 10:15. Vamos con una última historia. Los que se puedan quedar, pues adelante. Y si no, pues ya. Vamos a continuar precisamente con esta misma dinámica la próxima semana. Les voy a compartir algo brevemente, unos 15 minutos, y ya continuamos de nuevo con esto. Ya con lo que hayan leído, con lo que vimos hoy. Ángel, adelante. Sí, gracias. Ahí no sé si te mandé un Ah, sí, cuadrito. ¿Se podría, si lo pones? sí, les comparto. Sí. Déjenme lo abro. Les voy a compartir pantalla. Listo. Ok, gracias. Mira, ahí para hacerlo resumido, contestando a las preguntas que pusiste en la tarea. Ok, seleccionar la historia. Bueno, esto es, me estoy refiriendo al libro de Jeremías. Ahí, el libro de Jeremías es muy amplio y obviamente hay toda una historia, pero me concreté a una escena donde viene un cuestionamiento de Jeremías para pues pedir por el pueblo de Israel, porque obviamente ahí la cuestión era mucha necedad y mucha idolatría, ¿no? Que es lo que se manifiesta mucho en este libro. Pero aquí, bueno, hay una promesa muy importante, es una de las escrituras, este pasaje me encanta porque es una promesa de Dios hacia el pueblo de Israel a través de Jeremías. Entonces, esa es la historia. Dos, lo que habías comentado, dos versiones, bueno, ahí puse dos versiones literales y dos versiones ¿Mm? dinámicas. Ahorita te voy a preguntar algo, una duda que tengo. Y tres, momento histórico, bueno, el momento histórico fue en el 627 antes de Cristo, en el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿no? O sea, otra vez con Babilonia, creo que Ujú. todo se relaciona siempre, ¿no? Sí. Ubicar a los personajes, bueno, pues aquí los personajes es, obviamente, Jeremías y Dios, ¿no? Jeremías y Dios, Jeremías, intercediendo por el pueblo de Israel, pues pidiendo clemencia, ¿no? Para, pues, el castigo, o el castigo, o ya los anuncios que había dado Dios hacia el pueblo, ¿no? Entonces, aquí, específicamente para resumirlo, aquí esa escritura que pongo, por ejemplo, esa, la de Dios habla hoy, ahí viene un cuestionamiento de Jeremías, en donde dice, bueno, pues sí, finalmente tú, o sea, dices, ¿no? Que nos vas a destruir, tenemos un castigo precisamente por ser tan idólatras, pero ahí lo fascinante de esto es que viene una promesa de Dios ante esa necedad y ante esa desobediencia, viene una promesa en donde Él dice, yo los voy a restaurar, yo voy a hacer que tengan el deseo de honrarme y de no apartarse de mí. Eso es importante, ¿no? Esa promesa que le da, Ujú. que nada más específicamente ahí lo más resaltante es cuando le dice, haré con ellos, dice Dios, ¿no? Le dice a Jeremías, haré con ellos una alianza eterna, me comprometeré a no dejar nunca de hacerles el bien y les llenaré el deseo de honrarme y de no apartarse nunca de mí. Yo me alegraré de hacerles bien y de todo corazón y con toda sinceridad los haré habitar en este país. Y bueno, aquí pues la última pregunta de por qué está escrita, pues yo lo que a resumidas cuentas digo, obviamente hay muchas cosas que tomar, pero en resumidas cuentas lo que yo estoy extrayendo de esta historia es que nos enseña que la desobediencia a Dios trae consecuencias, ¿no? Pues el pueblo de Israel padeció mucho por su desobediencia y su idolatría, pero a su vez nos muestra la compasión de Dios para restaurar a su pueblo al perdonarlo y seguirlo amando, ¿no? Ujú. Entonces eso es lo que yo extraigo como enseñanza de este texto. Pero lo que específicamente yo te quería preguntar, si hay vez yo le puse, identificando esos elementos que nos compartiste la vez pasada, de las palabras, los modismos, los conceptos, Ujú. ahí nada más
quisiera que me ayudaras porque yo no encontré alguno que entrara dentro de los detalles, porque comparé las cuatro versiones, pero ahí se me dificultó encontrar lo que es la parte de los detalles. No sé cuál podría ser, porque identifiqué la palabra que es Jehová, en otras es Yahvé, identifiqué el tiempo, que luego lo manejaba en presente, luego hay otras que lo maneja hacia el futuro, identifiqué los conceptos, identifiqué el tiempo lingüístico, bueno, ya te comenté, pero en esa parte de detalles que son, bueno, eso que nos compartiste la clase pasada, ahí no pude identificar eso, no sé ahí si tú me pudieras ayudar. Ok. Ujú. Tendría que ver la historia. Déjame, le Ah, echo un ojo bien y te contesto ajá, por el WhatsApp. ¿Va? ok, ok. Este, y bueno, ya nada más para complementar un poco de lo que, de la historia que seleccionaste, Ujú, quiero aclarar algo primero, y es que en la Biblia a veces vamos a tener mezclados diferentes tipos de estilo literario en un solo libro. Y es el caso sobre todo de los profetas. De hecho, más adelante vamos a ver acerca de los profetas y ahí vamos a encontrar tanto poesía como profecía, como narrativa y como discurso, porque de hecho este es más bien como discurso dentro de un contexto histórico que es importante. Entonces, entonces si esta la mantienes para cuando veamos tanto discurso como profecía, nos va a servir también de ejemplo. Y en ese sentido, hay más elementos que podemos encontrar en esta escritura que seleccionaste, pero los vamos a ver después. Por otro lado, aquí es importante ver qué estaba sucediendo cuando Jeremías escribió esto. Y sí, evidentemente es una situación donde era un poco antes de que fueran conquistados por Babilonia. Entonces, pues era una advertencia de que, miren, si no obedecen, va a pasar esto. Pero aún cuando pase, Dios nos los va a dejar. Y es parte de lo que dice la escritura que seleccionaste. Este, y pues bueno, ya de tu pregunta, déjame nada más la reviso, con más a detalle la escritura que seleccionaste y te contesto por el WhatsApp, ¿vale? ok, hey, gracias. Sí. Ok, pues pues listo. Perdón, Elvia, si es breve, si quieres, puedes hacer la pregunta, si no, lo dejamos para la siguiente semana. Elvia, Lo dejamos para la siguiente semana, Miguel. Ajá, ok, bueno. ya son 10:30.